El día de hoy, aquí en las Noticias por la Mañana, me da muchísimo gusto recibir al biólogo Pablo Robles, quien es director del organismo de la Cuenca Golfo del Centro de Conagua. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a las Noticias por la Mañana. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, pero sobre todo quisimos invitarte, Pablo, para que nos expliques en términos un poco más sencillos a nuestros amigos televidentes en este momento en el cual nos encontramos, porque en las últimas semanas, debido a las ondas tropicales, las lluvias pues en gran parte del país han sobrepasado la capacidad de algunas presas y sobre todo también de algunos ríos, lo que ha causado también algunas inundaciones severas, ¿no?, en ciudades y en zonas rurales, ¿no? Pero de repente no percibimos de tal manera lo que sucede a lo mejor en el estado de Veracruz o en otra parte de nuestro país, cuando realmente son inundaciones severas, ¿no?, como el término lo dice, porque estamos en un lado donde no nos estamos inundando a lo mejor, pero sí nos gustaría saber cuál es la importancia de ello y sobre todo de estar al tanto, ¿no?, de cómo se encuentran en esos momentos las presas que dicen que están sobrepasando algún nivel y si es de preocupación, ¿no? Ajá. No, fíjate que Veracruz es un estado muy curioso en ese sentido, porque digamos que a partir del Jamapa hacia el norte es una zona que tiende muchas veces a tener sequías muy importantes, muy severas, y que nos han llevado en los años anteriores a perder inclusive las cosechas por la falta de agua, la muerte del ganado inclusive, han sido muy severas. Y en cambio el sur normalmente tiende, digamos, del Jamapa hacia el sur, es una zona muy expuesta a las inundaciones, porque tiene grandes ríos que tienen muchos afluentes, digamos, los ríos importantes como el Papaloapan, el Coatzacoalcos en el sur, tienen muchos afluentes, es decir, hay muchas zonas donde puede llover, su origen está inclusive en el estado de Oaxaca. Okay. Y últimamente llueve mucho en algunas zonas en las montañas, que provocan que vayan subiendo los ríos, que van alimentando el río principal, digamos. En este caso pensemos en el Papaloapan. Es decir, tiene muchos afluentes y a veces llueve en uno y toda esa agua va al Papaloapan, otras veces llueve en otro afluente y también descarga en el Papaloapan. Entonces por eso las ciudades costeras del Papaloapan son las que normalmente luego sabemos sufren inundaciones, Cosamaloapan, Tlacotalpan, Chacaltianguis, etcétera, están expuestas porque están al final del río principal. Entonces, eso es lo que pasa en el sur. Entonces, a veces llueve en la montaña, en Oaxaca, en una fecha, y 3-4 días después el agua empieza a escurrir, y entonces empezamos a ver que de varios afluentes que llegan al río principal, pues sube demasiado el volumen. Y decimos, bueno, si ya no está lloviendo, ¿no? ¿Por qué sube el nivel del agua? Exactamente, porque es cuando hablamos de los ríos de respuesta rápida y los ríos de respuesta lenta. En el caso del Coatzacoalcos y del Papaloapan son ríos de respuesta lenta. Por eso es que tardan mucho, a diferencia de los ríos del norte, ¿no?, que llueve, inmediatamente corre esa agua de manera muy rápida y se dan las inundaciones. Claro, las inundaciones. Y sobre todo, bueno, por el paso de los huracanes que hemos visto, uno de ellos, el huracán Grace, que ha afectado, pues, de alguna manera considerable también al norte del estado de Veracruz y otras partes también de nuestro país. Ante esta situación, parece mentira, pero hay un beneficio, ¿no?, entre ellos. O sea, por un lado está la cuestión del desastre de algunas viviendas, algunas familias que lamentablemente se quedaron sin hogares, pero por otro lado también hay un beneficio, ¿no? Sí, particularmente porque es una zona, como te exponía al principio, es una zona mucho más expuesta a las sequías. Entonces realmente estas lluvias vinieron a alimentar nuevamente los cauces de los ríos. Muchos de ellos empiezan a perder, se empiezan a ser más salados, porque es más el agua salada que entra por el mar que el agua dulce que escurre. Entonces eso afecta a muchas pues las cosechas. No se puede regar cuando hay más agua salada que agua dulce, digamos en la parte costera. Yo creo que hay que entender que estos fenómenos son necesarios mientras no provoquen víctimas. Sí, claro. Mientras estemos preparados. Estos fenómenos son necesarios y son parte del ciclo natural del agua. Es decir, son cuencas que se han formado precisamente por las lluvias, por el escurrimiento, y forman todos estos ríos y todo este complejo de cada una de las cuencas que tiene el estado. Entonces hay que entenderlas,
que necesitan a veces de lluvias muy intensas, ¿sí?, para volver a tomar los niveles que tenían, que se estaban perdiendo realmente. Entonces sí hay un beneficio importante con estas lluvias. Claro. ¿Cómo se visualiza ahorita en esta temporada, en los próximos meses, con respecto a la cantidad de lluvia y la cantidad de agua? ¿Puede haber alguna afectación considerable o no tenemos de qué preocuparnos en este caso? Mira, evidentemente estamos en época de lluvias. Esto significa que vamos a seguir recibiendo grandes cantidades de agua. Y lo que no tenemos claro todavía, o sea, no podemos predecir es cuánta agua va a seguir llegando. Hay dos factores. Uno que tiene que ver durante cuánto tiempo llueve, y otro que es cuánta agua llueve en ese tiempo. O sea, puede llover durante 5 días una cantidad importante de agua, y pues puede ser manejable, o puede llover esa misma cantidad de agua en un solo día, lo cual provoca pues un desastre, no alcanzan los ríos a darle cauce a toda esa agua. Eso es lo que no podemos predecir todavía. Sabemos que estamos en época de lluvias, todavía estamos en época de huracanes, todavía hay unas formaciones que estamos vigilando en el Atlántico, que normalmente es el que más nos afecta, pero también el Pacífico puede tener efectos sobre nosotros, porque pues hay un istmo muy delgado, que es una zona que recibe mucha agua, y puede ser un fenómeno que pegue en Oaxaca, en las costas del Pacífico, pero finalmente esa agua puede descargar en las presas importantes del estado, que son la Miguel de la Madrid y la Miguel Alemán, que están en Oaxaca, que ahí se acumula esa agua, que puede venir del Pacífico, pero finalmente va a escurrir hacia el Golfo de México. Perfecto. En términos generales, Pablo, ¿cuál sería el mensaje? Digo, sabemos que hay que estar muy atentos, sobre todo en algunas comunidades y algunos lugares donde suben estos niveles de los ríos, con respecto a las autoridades, ¿no?, y los mensajes que dan constantemente y emiten constantemente todos los días, el mensaje sobre todo a la población que nos está viendo ahorita en estos momentos. Yo creo que tenemos que, lo has dicho muy bien, estar pendientes de los mensajes, y creo que además tenemos que hacer una vigilancia también para que no hagamos construcciones, viviendas en donde pasa el agua. Es una situación compleja, ¿no? Por lo que Sí. se vivió en el Estado de México, en el Cerro de Chicoito, donde hay asentamientos irregulares y donde a final de cuentas pues empieza a cobrar la montaña, empieza a decir, bueno, ¿qué hacen aquí todas estas casas? Yo no me iría tan lejos, es decir, por ejemplo, las inundaciones más importantes en Jalapa se dieron a una colonia que se llama La Lagunilla. Tú podrás entender por qué le pusieron ese nombre. Originalmente había una lagunita ahí, pero vas rellenando, y no digamos aquí en Boca del Río, en Veracruz, teníamos muchas lagunas que las hemos ido rellenando. En el momento que vuelve a llover suficiente, esa agua busca esas partes bajas y va a volver a inundar. Entonces realmente la mayoría de estas situaciones es porque hemos construido donde originalmente había agua. Porque se ha permitido. Exacto. Exactamente. Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo Robles, biólogo, director del organismo de Cuenca Golfo, Centro de Conagua, por acompañarnos, y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación.